Bienvenidas, bienvenidos. Patagonia Lee los recibe. No, ninguna Buenas tardes tristeza. a todos. Podemos comenzar con ese anuncio, Marta, si nos querés acompañar con esa aclaración, y luego continuamos. Gracias, Luciana. Buenas tardes a todas y a todos. Les recordamos que el encuentro se está transmitiendo en directo por la página Facebook del Ministerio de Educación de La Pampa. Antes de comenzar, les pedimos a quienes están presentes en la plataforma que por favor silencien sus micrófonos durante la presentación y las lecturas para evitar interferencias de sonido. Lu, todo tuyo. No, ninguna tristeza tiene la bendición de un encuentro prodigioso, que nos lleve más lejos que todas las victorias sobre los límites del mundo. Y tampoco leí todos los libros, pero abrí muchos libros, como puertas que daban a circulares laberintos de puertas. No cambia cada página el eco de otra página y lo envía más lejos. Y es el mismo y es otro cuando vuelve. Eso es lo que hace el mar con cada ola, el viento con el olvido y los recuerdos. Olga Orozco. Bienvenidas, bienvenidos. Con estos versos de Olga Orozco, nuestra poeta mayor, los recibimos desde La Pampa en la 5ª edición Patagonia Lee. En este encuentro que denominamos Patagonia Lee, Tierra de Cuentos. La Patagonia nos invita a pensar en la trama de un telar, cuya trama se teje con distintas hebras, así como cada provincia tiene sus propias texturas y colores y motivos. Tienen cuestiones que nos identifican, que son similares y a la vez únicas. Entonces, les proponemos compartir en este encuentro los cuentos que conforman este telar imaginario, desde las hebras de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. En el marco del Plan Nacional de Lecturas, las y los referentes, nos encontramos como plan regional y les proponemos, una vez más, integrar literatura de estas regiones con nuestros representantes. Hoy nos acompañan autoridades de las jurisdicciones que organizamos en este caso. Nos acompaña desde La Pampa la subsecretaria de Educación, profesora Marcela Claudia Feuerberger, la directora general de Planeamiento, profesora María Cristina Oviedo, la referente de Biblioteca Pedagógica, que depende de la Dirección de Planeamiento, la licenciada María Virginia Ripa. Es un placer que nos acompañen. También desde Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, que nos envían sus saludos las autoridades para completar nuestro encuentro. También está presente desde Santa Cruz el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, profesor Ismael Enrique, la directora provincial de Promoción y Articulación Cultural, Gabriela Luque. Desde Chubut nos acompaña la ministra de Educación de la provincia de Chubut, Florencia Perata, que ha llegado, y la subsecretaria de Política, Gestión y Evaluación Educativa, Laura Longo,
Desde Río Negro, referentes de los equipos técnicos, del plan de lectura y de la Biblioteca Provincial de Maestras y Maestros. Y tenemos también el honor de que nos acompañen, que participen de este encuentro, escritoras y escritores que han sido protagonistas de encuentros anteriores en Patagonia Leste. De Neuquén, el director provincial del CEDIE y equipos técnicos también nos acompañan. También nos acompañan autoridades nacionales. Laura Palomino nos acompaña de la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros, y también está invitada la referente nacional de nuestro Plan Nacional, Natalia Porta López, Plan Nacional de Lecturas. Y para comenzar con las primeras presentaciones y las palabras que nos den la bienvenida, le vamos a pedir a la autoridad de La Pampa, en este caso a Marcela Feuerberger, que nos salude como autoridad de la provincia anfitriona en este caso. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Luciana, por esta presentación. Muchas gracias a todos los participantes. Compartí con ustedes los 10 minutos previos a esta apertura, y la verdad que el ámbito de camaradería que comparten da cuenta de un trabajo construido en el tiempo. Agradecer a Laura de la Biblioteca Nacional su acompañamiento, y a cada uno y cada una de ustedes por los aportes que hacen a esta integración regional. En un momento cuando dijeron cómo está toda la Patagonia, digo, cuánto nos identificamos, ¿no?, con nuestra geografía, con nuestra geografía física, con nuestros vientos, con nuestra piel, con lo que implica vivir en la Patagonia. Y llevar esta mirada y esta identidad regional a cada uno de nuestros estudiantes, a los niños, a los adolescentes, a través de la literatura, es un aporte increíble para esta integración, y para los pampeanos particularmente, que hemos entrado más tarde en la Patagonia y que siempre que hemos luchado por ese espacio. Y a mí me emociona mucho este tipo de encuentros, porque realmente está marcando nuestra identidad regional. Así que agradecerles, es un momento de mucho disfrute compartido. No recuerdo si era el segundo o el tercer encuentro con ustedes, y es un placer de verdad compartir las lecturas un viernes a esta hora donde nos agobia la semana, el trabajo, pero todo lo que ustedes ponen, y que esto lo llevan también a cada escuela, a cada territorio, a cada rincón de nuestra querida región. Así que bienvenidos a este quinto encuentro, el cuarto para La Pampa. Me explicaban acá, el quinto para la región patagónica, y a disfrutar de este bello momento. No es tan momento, porque es una linda hora y media de compartir y de escucha. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, muchas gracias. Es así, tenemos un tiempo por delante, así que vamos a convidar para que nos salude desde Santa Cruz, la autoridad, que nos puede dar esta bienvenida también. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un enorme gusto poder compartir este espacio con todos ustedes y poder estar en este espacio representativo de nuestra querida Patagonia Argentina. La verdad, muy gratificante ese inicio
con la letra de Olga Orozco, la verdad que ya nos predispone a poder vivir y transitar un rato especial en este día viernes. La verdad que reconocer el trabajo de los escritores, reconocer el trabajo de los autores, creo que y entender que la lectura es una herramienta de inclusión educativa fundamental para nuestros jóvenes, adolescentes, adultos que transitan nuestro sistema educativo en cada una de las provincias de esta querida Patagonia. Y reconocer este trabajo de los autores porque a través de lo que ellos nos ofrecen, nos permiten transitar por ahí, nos acercan a otros mundos, nos acercan a otros estados y nos invitan a ese bello disfrute que es la lectura. Así que agradecerles profundamente, agradecer por este espacio de educación, de cultura y reconocer este trabajo. Saludar también a través a mis compañeras de la provincia, a Marta, a Gabriela, y saludar a cada una de las autoridades jurisdiccionales, Florencia, allí de Chubut. Así que bueno, agradecerles y dispuestos a disfrutar de este bello rato que nos proponen. Muchas gracias. Continuamos de la provincia de Neuquén. Buenas tardes a todas y a todos. Les dejo el saludo de nuestra ministra y presidenta del Consejo Provincial de Educación, la profesora Cristina Storioni, que está llegando en estos momentos de Buenos Aires de hacer gestiones ante el ministro de Educación. Para nosotros es sumamente importante que estos encuentros tengan continuidad porque seguimos fortaleciendo a esta región y dejar en claro hacia el resto del país de que la lectura en la Patagonia late y estamos dispuestos a poner en valor a nuestros escritores y escritoras de la región para que sean puestos en valor, sean considerados, que puedan ingresar a nuestras escuelas los textos de cada uno de ellos y de ellas. Así que un saludo a todas las autoridades presentes, a todos los escritores y escritoras, y a disposición para continuar en el sendero de la lectura en Patagonia. Gracias, Iván, como director del CEDIE, muchas gracias. Nos vamos a tener el placer entonces de escuchar las palabras de bienvenida. Le vamos a pedir a Laura Palomino, directora de la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros, para que nos dé la bienvenida también. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Desde ya, y en principio me disculpo si no puedo estar presente en todo el encuentro, es algo que me gustaría mucho hacer, pero estamos preparando la Noche de los Museos, mañana en Ciudad de Buenos Aires. La Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros es parte de los recorridos de la Noche de los Museos, así que estamos preparando la casa para recibir gente y para mostrarle algunos de las piezas que forman parte de la colección, así que estamos acondicionando los espacios. Yo les quería transmitir que una de las cosas en las que estamos trabajando, además de trabajar en la continuidad de las líneas de acción que se venían desarrollando, las históricas y las últimas que se venían desarrollando dentro de la Biblioteca Nacional de Maestros, estamos pensando en otras nuevas. Creemos que la lectura se construye, la lectura es un acto que se realiza socialmente. Aunque se haga una lectura silente, aunque la lectura se haga íntimamente, detrás del que lee y el que se sentó a leer solo, hay lazos sociales que permitieron que se llegara a eso. Y esos lazos sociales están compuestos por un montón, cuando son niños, por un montón de adultos, que fueron contenedores. Pueden ser la familia, pueden ser las escuelas, pueden ser el barrio, la biblioteca popular, la biblioteca escolar. Nosotros iniciamos una acción que se llama Libro como Puentes, que ya va por la 4ª corte de formación,
que lo que intenta es hacer eso, crear ese lazo, esos puentes que se transformen en lazos y que unen y que reúnan. En una última presentación que hice hablé de un autor, de un bibliotecario norteamericano que reside en Canadá, que es bibliotecario y que investiga en bibliotecología, que se llama David Leintes. Y él dice que la función principal que tiene y el desafío principal que tiene el bibliotecario a futuro es el transformarse en el mediador de conversaciones, que el futuro de las bibliotecas está en las salas, que en realidad ninguna colección y ningún libro tienen valor por sí mismos si no hay un mediador y si no hay alguien que lo acerca y que arrastre con ellos la cultura, todos los símbolos y todas las cosas que cada uno de los libros tiene, y que acompaña a los niños, que acompaña a los jóvenes y acompaña a las personas en eso. Y en todo lo que tiene que ver con la función lectora. Ayer la escuchaba a Natalia Portalópez, con quien trabajamos libros como puentes, la escuchaba hablar de la necesidad también de crear los espacios y los lugares, que uno de los principales enemigos de la lectura era la falta de tiempo. Y que estamos en una sociedad que busca constantemente el tiempo ocupárnoslo en algo. Siempre estamos ocupados en alguna cosa, y cuando no estamos ocupados, algo se aparece y se cruza que nos ocupa ese tiempo de lectura. Por eso es importante que ese tiempo sea buscado, y si es buscado con los lazos familiares, mucho mejor, y con los lazos institucionales, más aún. No quiero restarles más tiempo. Me encanta la propuesta. Creo que algo que tenemos que trabajar también es trabajar regionalmente, localmente, ver a los autores locales, que los autores locales estén presentes en las bibliotecas, que no sean solamente libros que vienen desde Buenos Aires o de autores muy conocidos, sino que haya una apertura también dentro de las bibliotecas escolares y dentro de las bibliotecas regionales de los autores locales. Y dar también la posibilidad de que esos autores sean escuchados, que haya oídos atentos desde otros lugares hacia esos autores. Por último, venía leyendo esta mañana porque tengo un viaje largo para venir todos los días acá. Tengo un viaje de cerca de 1 hora y media, a veces 2 horas, ida y vuelta. Así que va a ser una linda oportunidad para poder leer. Y venía leyendo este libro que se llama Una casa de palabras, en torno a los cuentos maravillosos. Es un libro precioso. Y me llamó la atención un fragmento que, si me permiten, es muy cortito, se los voy a leer como despedida de mi presentación y esperando que sea la primera de muchas más. El fragmento dice así: Jorge Luis Borges agradece en el poema de los dones la diversidad de las criaturas que forman este singular universo. Da gracias por el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises, por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad, por las místicas monedas de Ángel Silesio, por el último día de Sócrates, por aquel sueño del Islam que abarcó 1001 noches, por Swedenborg, que conversaba con los ángeles en las calles de Londres, por las rayas del tigre, por el lenguaje que puede simular la sabiduría, por el sueño y por la muerte. Todos esos dones componen un único libro, un libro inagotable en que vida y lenguaje se confunden. Los libros están hechos de palabras, pero nuestra vida también. Ser hombres es vivir en el lenguaje, recibir esos dones que en gran parte se confunden con las palabras. Mallarmé dijo que el mundo se creó para transformarse en un libro, y vivimos tratando de que nuestra vida se convierta en una historia que merezca la pena escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias.
Claro que sí, claro que merece la pena escuchar. Es la literatura la que nos convoca. Recordamos entonces que nos llegan saludos de las autoridades de las provincias, de las jurisdicciones que organizamos, que no han estado ahora presentes por temas de agenda, como de Río Negro y Chubut y Tierra del Fuego. Y vamos a recordar, para los que recién se suman a este encuentro Patagonia Lee, que ya se han llevado a cabo otros. Uno fue en diciembre del año pasado, denominamos En la variedad está el gusto. Reunió poesía y narrativa, y fue presentado desde la provincia de Neuquén. En abril de este año llevamos adelante un encuentro Mujeres que escriben en la Patagonia, con poetas, transmitido desde Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El tercer encuentro fue el Patagonia Lee Literatura para las Infancias. Tuvo lugar en junio y fue transmitido desde Río Negro. En agosto se llevó a cabo el cuarto encuentro, que se llamó Patagonia Lee Sub 30, desde Chubut. Y en él nos encontramos con 6 jóvenes voces de autoras y de autores. Este encuentro, el de hoy, y estos Patagonia Lee, son diagramados por estos artesanos, que se los voy a nombrar porque siempre estamos, pero a mí me pareció interesante hacer este nombre. Referente de plan de lectura: Alicia Holguín, de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Marca Pereira, referente de Santa Cruz. Vero Raggio, referente de Chubut. Iri Jiménez, referente de Río Negro. Iván Nicola, referente de Neuquén. Luciana Ceja, referente del plan de lecturas de La Pampa. En este marco, que es el Plan Nacional de Lecturas, también tenemos el gusto de contar con la presencia de Natalia Porta López, su coordinadora, quien ahora nos va a regalar también unas palabras de bienvenida. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo están? Bueno, les decía en el chat que tengo música de fondo, no encontré un lugar absolutamente silencioso para conectarme, pero no quise dejar de hacerlo porque, bueno, este espacio que han creado y que se repite con esta frecuencia, no sé cada cuánto, que es cada 2 meses, pero que nos encuentra y nos hace que nos encontremos para escuchar la buena literatura que se está produciendo en la región. Me parece que se vuelve valioso en la medida en que se sostiene y que además estuve viendo que ya empiezan a circular las publicaciones que están asociadas al encuentro, y eso me dio mucha alegría. Bueno, por eso este plan, todo lo que tenga que ver con estar juntos alrededor de la buena literatura, de las palabras, de encontrarnos y de conocer, además, porque todos aprendemos mucho en estos encuentros, aprendemos sobre lo que se produce en esa parte tan querida del país. Bueno, eso siempre va a contar con el aval del Ministerio de Educación de la Nación, del Plan de Lecturas, y por ahí veo que está mi compañera Laura, que nos tenemos que ver en estos días. Bueno, un gustazo, que Patagonia siga leyendo. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con la parte donde nos interesa conocer un poco más acerca de autor y de autora invitada. Entonces vamos a pasar al momento en que leemos la biografía. Y nos acompañan como en una siembra promisoria para esta tierra de cuentos que tenemos hoy. Desde La Pampa nos acompaña la escritora Diana Irene Blanco.
Diana Irene Blanco nació en Castex, una localidad de La Pampa, donde reside. Es maestra y profesora de letras, egresada por la Universidad Nacional de La Pampa. Ella es poeta, cuentista, ensayista, novelista y prólogo nacional. En España, Francia, Chile, Canadá, Italia, México, Estados Unidos. Integra numerosas antologías nacionales e internacionales para público adulto y en menor cantidad de cuentos para las infancias. Podemos leer sus poemas en El cántaro roto, La lámpara despierta, Mujeres, Pródiga, Luna que se quiebra, La tarde no sabe. Podemos leer sus cuentos en Cuentos para la hora gris, Brava y oscura, Corazón partido y otros cuentos, y el último libro de cuentos, Gente con noche. También se las recomiendo la novela La constancia de las rosas y ensayos. Olga Orozco, La jerarquía de la palabra, Néstor Villegas, Hijo de la llanura, hermano del viento, Olga Orozco, Señora de la alta poesía, Después de la lectura y Cartas, Domicilio desconocido. Así es que una de nuestras invitadas es Diana Blanco. Continuamos con otra biografía. Alicia, ¿estás muteada? Alicia. Estoy muteada. Ahí vamos con el representante de Tierra del Fuego, que decía que además de escribir muy lindo, no puedo decir otra cosa, hoy está rompiendo algunos corazones. Vamos a conocerlo, a él, Alejandro Pinto de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ustedes saben que tanto nuestro país como nuestra provincia son bicotales, una característica que nos gusta enfatizar en cada encuentro. Alejandro Pinto nació en Río Grande, Tierra del Fuego, en el año 1988. Es poeta, tallerista y gestor cultural. Ha publicado Lo que va quedando, edición independiente en el 2011, El patio de atrás, Ñasandí cartonera en 2012, Yosebo, Cloquetén cartonera en 2013, Relatos de un cartonero, Cloquetén cartonera en 2017, La isla me llama, Cloquetén cartonera, Los animales o yo, edición independiente de 20, y Luna Guacha, una de sus últimas obras, Cloquetén cartonera 2021. Además, Alejandro se caracteriza por ser un escritor que inunda las redes sociales con escrituras espontáneas que sinceramente nos dejan como pensando. Es una característica poco habitual porque generalmente los escritores como que para algunos cuentos o relatos tienen sus tiempos, ¿no? Y tiene todo ese trabajo, pero además escribe cosas maravillosas de manera espontánea, una cosa que me gusta mucho de él. Gracias. Bueno, seguimos por Santa Cruz. Luis Ferrarazzi, nacido en Córdoba en 1985 y ha arribado a Río Gallegos en el 2007. Ha obtenido varios premios y reconocimientos locales, provinciales y nacionales. Tanto su primer libro, Ruinas del Alma, Cuentos, del 2009, y su novela, La Santa Cruz de Hierro, del 2017, fueron productos de premios literarios que le valieron la publicación de ambos y el reconocimiento para ser representantes de Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
siendo su novela declarada de interés cultural por el Consejo Deliberante de su ciudad. En el 2020 lanzó su tercer libro en formato digital, titulado La ciudad después, de cuentos y microrrelatos. Algunos de sus cuentos fueron seleccionados para formar parte de 4 antologías: 100 hombres contra la violencia de género, 2016, Macedonia Ediciones; Los libros de Charlie, 2018, Palacio Cultural de la Provincia de San Luis; y Aurora de Autor y Cuentos Escondidos, del 2020, de la editorial Dunkel. Entre el 2012 y el 2014 publicó varios cuentos en la página Literasur de Chubut y participa en la revista literaria La Rama desde el 2017 a la fecha, dicta talleres de narrativa. Luis es un autor muy, muy querido en nuestra provincia y que nos encanta que lo puedan escuchar. Gracias, Marta. Seguimos por Chubut. Tengo el agrado de presentarles a Margarita Borcela. Ella nació en Esquel, Chubut, el 11 de noviembre de 1959. Casada, con 2 hijos. Química de profesión. Se ha desempeñado como docente en el área de las matemáticas y la física en 3 niveles educativos. Escuela de Educación Técnica número 748 en Trelew, donde fue mi profesora. Institutos Superiores de Formación Docente 801 y 816 en Trelew y Rawson, y Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Trelew. Se desempeñó como presidente de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Ricardo Berwin de Gaiman y presidente de la Comisión Organizadora de la Feria Provincial y Patagónica del Libro en Chubut. Integrante del Taller del Escritor y del Grupo Literario Encuentro de la provincia. Algunos de sus logros literarios, entre otros, son: primer premio en el 6º Certamen Internacional de Autobiografías en el Distrito Federal de México, en el 2011, publicación del libro Buenos Aires Chico, 2012, jurado de varios certámenes literarios entre el 2011 y el 2018. Participó en antología poética narrativa La Hora del Cuento, Córdoba, 2013. Publicó el libro Rescatando Matices, 2014, primer premio Certamen de Narrativa Antonio Alberdi, San Antonio de Padua, 2015. Publica la 2ª edición de Rescatando Matices en el 2015. Participó de la antología Bodas de Plata del Grupo Literario Encuentro en el año 2015. Publica el libro Silencio en el 2016 y de la novela Cartas.doc 2018. Participó de la antología Anecdotando del Grupo Literario Encuentro en el 2019. Muchísimas gracias, Margarita, por acompañarnos y por estar representando a Chubut. Bueno, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Voy a presentar a Pablo Tolosa, que nos acompaña desde Río Negro. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Él nació en la ciudad de Viedma, capital de Río Negro, en 1970. Publicó varias plaquetas, huyendo desesperadamente del relato, El problema de la resurrección, Un zapato me lo cuenta, Bric Brac y Gente que vive en palanganas. Colabora con diversas revistas literarias. Su libro de cuentos Malditos Animales fue premiado y editado por el Fondo Editorial Rionegrino en la convocatoria del 2009. Integra también las antologías Río Negro for Export, editados por el Fondo Editorial Rionegrino en 2010. Osario Común, Suma de Fantasías y Horror, editado en Muerde Muertos en 2013. Letras de la Comarca, de Editorial de Valle Bajo en 2015, y Sangre Fría, Pelos de Punta, en 2016. Es ingeniero de sistemas, ejerce su profesión en Viedma, tiene 2 hijas, Lupe y Mora. Es creador de los blogs Malditos Animales, de carácter literario, y Linux, de la Comarca, de contenido técnico. El sello Muerde Muertos publicó su primera novela, Hay que matarlos a todos, en 2017, y el ebook Aplicación ASCII Oráculo Estático Patagónico del 2020,
y quiero contarles que Pablo Tolosa es un autor muy leído en las escuelas y muy requerido por estudiantes de escuelas secundarias, así que es un honor también que lo puedan conocer y puedan escuchar uno de sus textos, aunque sea, y lo recomiendo. Bien, muchas gracias Iris y al resto de las colegas por haber hecho las presentaciones. Agradecemos a Natalia que haya hecho tiempo y haya llegado, porque sabemos que está en Mendoza y corrió para poder estar presente y llegar a conectarse. Y bueno, y a Laura, importante que tengamos a las dos presencias nacionales en este Patagonia Lee. Pero me toca presentar a Hernán Lasque. Hernán nació en Concordia, Entre Ríos, en 1977, y desde el año 2004 reside en la ciudad de Plotier, que está pegada a nuestra capital Neuquén. Publicó los libros Ratón Blanco, que es cuentos, edición Colisión Libros 2009, Liseta, de relato, edición Colisión Libros 2012, Lamen, poesía, editorial Buenos Aires Poetry 2017, Maratón Dromedaria, poesía, editorial Leviatán 2020, Tres Andaribeles, poesía, editorial Lo Hago Como Puedo 2020, La Casa Un Tiempo X, novela, ediciones de La Grieta de San Martín de los Andes 2021, y Si No Late, cuentos, editorial Colisión Libros 2021. Otra publicación destacable de Hernán es Atlas de la Poesía Argentina 2, una antología a cargo de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, editorial EDULP 2018. Para nosotros es un orgullo y un placer que Neuquén en esta ocasión esté representada por Hernán, y fue una gran debate con Tomás, que es mi colega en el CDIE, y con Laura Córdoba, que están los dos acá, quién, y siempre salía el nombre de Hernán y buscábamos la forma de que nos acompañara en algún Patagonia Lee. Así que agradecidos a todos los escritores y escritoras, y particularmente a Hernán por sumarse. Bueno, muchas gracias y nos hacemos eco de esos agradecimientos de Iván. Ahora sí vamos a lo que nos convoca. Esta introducción siempre es necesaria y porque queremos que nos conozcan, que conozcan todo lo que hemos hecho durante todo este año. Ya estamos cumpliendo un año de estos Patagonia Lees. Ahora sí, pasamos al momento de la lectura. Va a consistir en 2 rondas. En la primera ronda leen 3 autores, en la segunda ronda leen las y los autores que restan, y en medio vamos a hacer un conversatorio. Así que ahora invito a Diana Blanco, de La Pampa, a que nos lea su texto seleccionado. Muchísimas gracias por todo, por la invitación, por la convocatoria, y con mucho gusto voy a leer un cuento entero, completo, porque es breve. Del libro que ya mostró Luciana Ceja, del último libro Gente con Noche, mi último libro. Una diosa en la cocina tiene un epígrafe de Octavio Paz: quema el alma, raíz y nacimiento. Cocinar como los dioses es un arte exquisito y una estupenda hazaña. No se hereda ni se adquiere. Nace con la persona, como las orejas, las uñas y los dedos del pie. Solamente bastan la pasión, el placer, la paciencia, la lujuria y el sortilegio que provocan los colores y consistencia de las legumbres, la seducción de las especias, el misterio debajo de las tapas de las ollas, el pulso del fuego. Sin necesidad de haber visitado el Olimpo. Esta ceremonia aromatizada de ajos fundidos y aceite vibrante es un ritual solemne. Desciende de un añejo protocolo escrito en la harina de tiempos remotos. Así se cumpla en la paz de las brasas en medio del campo, en la cocina rústica de un pastor de ovejas, o en el frenético microondas de una señora apurada. Hera habita ese mundo de nieblas olorosas escapadas de los caldos fervorosos, de las carnes sacrificadas con clavo de olor.
Ahora en la penumbra de su cocina, los duros ojos verdes y las manos hábiles de esta mujer capturan y arrancan las telas delgadas que cubren 2 riñones de ternera, el plato del día. Luego, con habilidad suprema, Hera convierte la carne en gruesas rebanadas. La mirada de la cocinera centellea, enrojece su cara, disfruta de la tarea. Cerca, en una fuente, el agua fría y la sal gruesa tiernizarán por escasos minutos las fetas de más de 1 centímetro de espesor. En un paso previo con suma energía, Hera picó las cebollas ardientes que después terminarán doradas en manteca, junto con los riñones de ternera. Entretanto, la sal fina, la pimienta y el perejil picado saborizarán los bifes jugosos que ya se retuercen sobre el fuego implacable. Para completar la receta, Hera volcará con paciencia sobre la carne contraída una medida de vino seco que aguarda en una copa. Al mismo tiempo, con envidiable placer, la cocinera aprovecha largos tragos de la bebida con los párpados entornados, chasqueando la lengua. Se diría que la mujer algo celebra. Fulguran sus pupilas verdes y chirrian los bifes sobre las brasas rojas. Esta comida es en honor a su marido. Hera es la esposa del dios Zeus. No hay motivo para envidiarla. Zeus la ha traicionado con varias mujeres. La diosa Hera, hasta el momento, solo pudo convertir a una sola de las novias en ternera. Por esta razón, hoy ella comerá una porción de arroz blanco, nada más. Qué maravilloso, Diana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Saqué a los dioses del Olimpo y la puse a Hera en la cocina, una cocina común y corriente, pero conservé el carácter, según la mitología griega, vengativo, rencoroso de esta mujer. Motivos tenía. Muchas gracias. Ahora en un ratito vamos a conversar sobre eso. Invitamos a Alejandro Pinto, de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, para que comparta con nosotros un texto que seleccionó. Bueno, Alejandro. hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Lo que voy a leer es cortito, es un cuento más relatado, y va dedicado a un querido amigo, un escritor fueguino que seguramente muchos lo conocen, que es el Mochi Leite, y bueno, se titula Puchero de Osobuco. Esto hierve desde las 4 de la tarde, dijo parado frente a la hornalla, revolviendo el aire con su mano. Esto va a estar, siguió diciendo y apretó el índice contra el pulgar, levantando un poco su cara, cerrando sus ojos y estirando su voz unos segundos con su boca cerrada, dejándose invadir por el aroma del puchero. Olía en verdad muy bien. Incluso con su gesto incrementó el buen augurio de todo eso que se cocinaba en la olla. Siempre acertaba con los condimentos, pero con la sal más de una vez se arrepentía. Debe ser cosas de poetas, no sé. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? En una hora comemos, vení, sentate, ¿qué vas a tomar? ¿Estás escribiendo algo? Siempre las mismas preguntas. Antes de responderle, y después de sentarme en uno de los sillones de la sala, me gustaba mirar el machimbre de las paredes. Me daba la sensación de estar adentro de un barco antiguo, o algo parecido a eso, con ese barril de madera a un costado sosteniendo la escultura de Mónica, una pecera conteniendo una almeja azul grandota,
entreabierta, donde se podía ver en su interior la figura de una mujer recostada de espalda, también azul, o eso recuerdo y me equivoco. También le echaba un vistazo a la pasada, a los cuadros de sus amistades colgados ahí, la pintura de las mujeres desnudas de Rodrigo sobre la cocina, la barra de madera en la que se acodaron todas y todos los que pasaron por su casa, y en la que lo vi escribir más de un poema, la colorida y rústica mesita de mosaicos de Carmen, el retrato que le hizo Rep en la pared de la entrada, con el agujero que sin querer una noche le hice cuando se me cayó una batería de auto encima, el sufrimiento y las manos grandotas de Guayasamín en la otra esquina, la biblioteca con los tomos gruesos del diccionario de la RAE, rodeada de literatura patagónica, y las fotos de sus hijos y la de su padre pescador en la cúspide, el pájaro negro y brillante, con sus alas abiertas y duras como la eternidad que le regaló Maca, y la lámpara vieja de luz anaranjada colgando del techo. Estoy bien, sí, escribiendo, le dije. Y en eso apareció Risco, un gato viejo y serio que él tanto amó, entrando por la puerta con su mirada oscura, como un ángel desengañado, y su pelaje enredado pero completamente blanco, como una hoja indomable. En la olla burbujeaban las rodajas de choclo como ruedas de oro gruesas y humildes, llevando el carruaje del puchero a destino. Los trozos de papa se susurraban entre ellas, algunos versos que robaron de las manos del poeta que las cortó. El ajo jugueteaba en la superficie, entre los charcos iridiscentes del caldo y las islas verdes del perejil, del tomillo, del orégano. La nuez moscada era un brillo del pasado. El caracú era el dios del océano y el alma de las lenguas. La carne era un gesto hundido, un mensaje secreto que más tarde recibíamos con sorpresa disimulada y entusiasmo inédito, gracias al hambre y a la imaginación común de todos los días. Entonces, después de comer y beber, después de toda esa ceremonia inicial, empezó la noche, atiborrada de poesía y anécdotas, de chistes y lágrimas, de esperanzas y caparazones, de insultos y elogios, hasta que nos empezamos a pelear como de costumbre, y me echó de su casa, pero se fue él. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Maravillosa lectura. Y gracias por traer el recuerdo de Mochi Leite, que como decíamos, está siempre presente. Invitamos a Luis Ferrarazzi, de Santa Cruz. Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo voy a leer un cuento que está inédito, no pertenece a ningún libro por el momento. Era la idea, ¿no? Algo más inédito. Se llama Modelo Viejo. Estaba levantado desde temprano. Luego de un desayuno apurado, insípido y mecánico, se subió al auto y condujo 1 hora hasta esa intersección que tanto odiaba. El tráfico era horrible. Esas máquinas malditas rodadoras eran plaga. Todo metal brillante bajo el sol, calentando su cuerpo y sintiendo cómo se elevaba su temperatura, llenando la avenida de sombras y los habitáculos de insultos. Tardó 1 hora en poder salir del congestionamiento y llegar a la oficina. Se quitó la campera y luego el saco. Colgó ambos en el respaldo de su silla y extrajo sus papeles del maletín. En ese momento se dio cuenta de lo peor. No solo nunca le había sucedido, sino que cuando se enteraba que a muchos le pasaba, se reía, preguntándose cómo era posible que se olvidaran el cargador. Pero hoy él era ese alguien. Registró el maletín de forma exhaustiva, arrojando papeles sobre la mesa, y revisó al menos 5 veces todos sus bolsillos. Era un hecho. Lo había dejado en su casa y ya no podía volver a buscarlo. Consultó la cantidad de batería, 85%. Parecía alcanzarle, le quedaba bastante, pero su día era impredecible. 8 horas de trabajo y al menos otras 2 para llegar a la casa.
Se paseó por varias oficinas mirando rostros que apenas conocía, preguntando si alguno le prestaba un cargador, pero la mayoría los estaba usando, y en otros casos no eran compatibles. Casi todos tenían modelos nuevos, con tecnología que él apenas conocía o soñaba. ¿Cómo pudo olvidarme el cargador?, se recriminó. Era algo de vital importancia. Volvió a su oficina. Ahora tenía trabajo atrasado y acumulado por la pérdida de tiempo. Tendría que quedarse más horas para compensar, pero sabía que si se preocupaba sería peor. 6 horas más tarde notó que la batería estaba en un 30%. Miró su reloj y siguió trabajando, inquieto, inseguro. Tras 10 horas se levantó con una debilidad en las piernas. Se colocó su saco y su campera, guardó lentamente todos sus papeles en el maletín y tuvo problemas para cerrarlo. Estaba ansioso, nervioso. Miró el indicador, 12%, y deseó que no ocurriera nada que acelerara el desgaste o algo que atrasara su llegada. Hubo tráfico otra vez. Cuando se liberó y salió a la avenida principal, sobrepasó el límite de velocidad y corrió a más de 80 kilómetros por hora. 5 cuadras antes de llegar a su casa, una patrulla le hizo juego de luces y por un altavoz le indicaron que bajara la velocidad. Hizo caso omiso y aceleró aún más. Miró en la pantalla el icono de la batería, 7%. El coche policial comenzó a seguirlo haciendo sonar bocinas y sirenas. ¡No puedo parar ahora! Desde la esquina vio luces de su casa. Detuvo el auto, descendió dejando la puerta abierta y corrió. Se le trabaron las piernas y cayó. La pantalla decía 4%. ¡Alto, policía! Se me acaba la batería, necesito... Se arrastró con gran pesadez y logró levantarse. 3 de batería brillaba en la pantalla. Con torpeza abrió la puerta de su casa. ¡Luces!, exclamó, y el recinto se iluminó. Detrás de él entraron los policías. ¡Quédese quieto ahí! Desde la pared colgaba el cargador. La batería estaba en 1%. Tomó la ficha y la acercó al pin de carga. Necesito cargar. Sintió que se apagaba. Se le cerraron los ojos. Se sentía morir. El extremo del cargador ingresó en la entrada, ubicada en el centro de su pecho, justo donde los seres humanos tenían un hueso llamado esternón, y sintió que las cosquillas de la energía entrando a su cuerpo metálico. Mientras los policías se quedaban mirando el parpadeo de sus ojos, pensó que ya era un modelo viejo. Mañana buscaría una actualización. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy buenas las 3 lecturas. Realmente hemos tenido una primera ronda de lecturas súper jugosa, y ese jugosa va con todo el sentido, ¿no? De la buena literatura y de las degustaciones que nos han hecho pensar e imaginar con las metáforas y las imágenes sensoriales, realmente muy interesantes. A Iván y a mí nos toca la parte de ser los preguntones, así que Iván, te cedo la primera pregunta. Bueno, gracias Vero. Realmente una degustación de diferentes platos literarios hoy a la tarde. La pregunta, y cada uno de los 6 invitados va respondiendo, habilita micrófono y que circule la palabra, tiene que ver con que si han encontrado o han logrado en el recorrido que han transitado en la escritura, una voz propia en el decir, como artista, como escritores. El que quiera empezar, habilita micrófono. Hola. A mí me gusta más pensar en una voz impropia. Pero sí, en el desarrollo, creo que tanto en el desarrollo de la lectura como en el de la escritura, vamos encontrando nuevas voces y una forma de expresarnos y también como de leer, ¿no? Creo que van de la mano el desarrollo de ambas, tanto de la lectura como de la escritura. En mi caso, que lindo o voy de la poesía a la narrativa, también trato de despegarme, de si siento haber encontrado alguna voz, despegarme de eso. Creo que eso me permite seguir desarrollando. Probablemente
probablemente no, seguramente hay una voz propia que se irá desarrollando en sí misma, independientemente de nuestra búsqueda. Sí, hola. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dijo acá el escritor compañero. Es un ejercicio que está muy relacionado con la lectura. Uno va encontrando escritores que le gustaría a uno escribir como él, entonces va adquiriendo ciertas propiedades de los textos de esos autores. Y a la vez va trabajando su escritura, su modo de decir. Pero es un ejercicio que me parece que no termina nunca, a no ser que se la encuentre a la voz propia. Pero a la vez está la posibilidad de que un mismo autor tenga una misma autora tenga diversas voces propias. ¿Por qué? Porque existen distintos géneros de escritura. Se puede escribir en poesía, se puede escribir en relato, en cuento, en prosa poética, en ensayos o en periodismo, lo mismo. Y claro que se deben utilizar otras voces, se deben seleccionar otras voces. Pero estoy de acuerdo, es muy, muy bueno lo que acaba de decir acá el compañero. Diana, Luis, ¿quieren agregar algo? Ya está. ¿Sí? Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Bien, yo debo tener más años de vida, no sé si más de literatura que mis colegas anteriores, que han leído también, han hecho excelentes cuentos, Luis y Alejandro. Bueno, también coincido con ellos, tener voz propia es el sumum para mí, es reconocer un texto y reconocer al mismo tiempo al autor, para mí es el estilo en mayúscula, y yo todavía lo estoy buscando, y he trabajado en poesía, que fue mi primer género en el que incursioné. Luego pasé a cuento con muchos temores, porque siempre tengo esa pequeña cuota de pensar que no trabajé bien, que no está bien logrado el texto. Soy muy exigente, quizás más conmigo misma que con los demás. Y creo que sí, que hay una voz propia, pero es para mí el estilo que lo da más que la temática o el trabajo con los contenidos de la poesía o de los personajes de un cuento, de una novela. Y creo que pocos lo logran, ¿no? Los grandes, los que han visitado y permanecen en el Parnaso, vamos a decir, ya que hablé del Olimpo hace unos minutos, vamos a hablar del Parnaso. Y bueno, siempre está esa distancia, esa pequeña, digo yo, en tarea muy particular de cada ser humano, que nunca llegamos al tope, sea cual sea nuestra labor. Y eso es bueno, porque nos invita y nos empuja a subir un poquito más. Gracias, Diana. Luis, habilitaste el Bueno, micrófono. sí, justo. Le cedí el lugar a la señora que lo había habilitado igual. Sí, estoy de acuerdo con todos. Alejandro dijo algo muy interesante y estoy de acuerdo, que es que las voces son distintas dependiendo del género. Estoy muy de acuerdo con eso. Por ejemplo, yo me gusta más el Cortázar cuentista que el Cortázar novelista. Me gusta más el Bradbury cuentista que el Bradbury novelista. Para mí son dos autores distintos. Y yo no digo que haya tratado de buscar esa diferenciación, simplemente siento que está la diferencia porque son géneros distintos. También es cierto que se va modificando, va evolucionando. Uno cree que va evolucionando, pero sí se va transformando, eso seguro, en la búsqueda, ¿no? Algunas voces o estilos, que también está bueno que Diana lo haya llamado estilo, algunos llegan solos, otros uno los busca. Yo empecé escribiendo terror porque estaba muy influenciado por la lectura, como decían, de Stephen King, que fue mi primera lectura de joven, y prácticamente plagiaba lo que él hacía, era mi modo de empezar a encontrar esa voz que quería. Hoy rara vez hago terror, muy rara vez, y si es un terror
es un terror muy, muy distinto al que supe hacer o creí que iba a ser para el resto de mi vida, como él, como Stephen King, que se dedicó a eso toda su vida. Y a medida que, como también decían, iba leyendo cada vez más y abriendo ese abanico de lecturas, iba encontrando otras formas de contar lo que quería contar, y de a poquito hubo una mezcla grande. Por ejemplo, el cuento que leí es un cuento de ciencia ficción, que es ciencia ficción hasta que termina, digamos. O sea, cuando termina el cuento se entera uno que es ciencia ficción. Mientras tanto, parece un cuento más de un hombre yendo a trabajar y que tiene una gran dependencia de su celular. Bueno, obviamente es la idea del cuento. Bueno, y la ciencia ficción igual es un género que me empezó a gustar por Isaac Asimov y quizá otros autores, y también pruebo esa parte, esa voz. Y por otro lado, el policial no es un género para mí nuevo, no de lectura, sino de escritura, y me está gustando también. Voy probando diferentes voces, y yo creo que a medida que voy leyendo, voy escribiendo, ¿no? Intentando dar ese paso que han dado todos esos autores que uno lee, y yo creo que al final de todo esto, no sé si es que lo busco, pero quizás lo estoy esperando, en un punto final no tendré ninguna de esas voces, sino una mixtura de todas. Y está bueno no encarcelarse en escribir policial, escribir terror, escribir cuando uno se sienta y tiene una historia que contar, la historia se transforma sola, la voz se encuentra sola, aparece sola. Es la voz la que lo domina a uno, el estilo la que lo domina a uno. Rara vez uno puede controlar lo que quiere decir y cómo lo va a decir. Y bueno, y ese cuento, por ejemplo, tiene esta cuestión de la dependencia, ¿no?, tecnológica, pero dicha de otro modo. Son cuentos que jamás busqué una moraleja, pero sin embargo la tienen. Y yo había, por ejemplo, había elegido otro cuento también para leer, estaba entre que leía el que leí u otro, que lo tengo acá al frente mío. No digo que lo voy a leer, pero digo que lo había elegido porque también tiene algo que ver con algo que encontré de mí mismo, que es esta cuestión de la pérdida, del dolor. Yo tengo una hija de 9 años y creo que me levanto y me acuesto siempre con el terror de perderla, de muchos motivos, por supuesto, y creo que ese dolor que atraviesa la pérdida de cualquier ser querido también influye mucho en la voz de uno, y uno no lo planea. Y bueno, yo me estoy dando cuenta a medida que tengo mis cuentos al frente mío, que me dicen, elegiste 2 o 3 cuentos para cierta movida o cierto evento, termino prácticamente eligiendo los mismos, los cuentos con moraleja, los cuentos con dolor. Y yo creo que, bueno, la voz hoy, mi voz hoy, puede ser esa. En el Patagonia Lee de otros años, en el Patagonia Lee número 15, que participe, quizá mi voz sea otra. Yo creo que está bueno autodescubrirse, terminar, poner el punto final en un cuento y decir lo que escribí, sin poder creer lo que uno quiere contar. La voz lo domina a uno. Está bueno todo lo que dicen, estoy de acuerdo con todos, y está bueno estar de acuerdo, ¿no? Y agradezco a todos los que han saludado en el chat, felicitando los cuentos de todos los que hemos leído, y particularmente los míos. Muchas gracias. Gracias, Luis. ¿Quién nos faltan 2 escritores contestar, ¿no, Vero? ¿Puedo contestar? Puede ser Margarita y Pablo, creo que faltan. Sí, bueno. Margarita, no te veo. Ahí, dale vos, Margarita. Gracias. Bueno, primero quiero, como no tengo acceso a escribir en el chat porque estoy con un celular, quiero felicitar los cuentos leídos, me encantaron, todos, los 3. Y la pregunta del muchacho ahora último, en cuanto a la búsqueda del estilo personal, ¿no?, de la voz de uno interior. Pero también es cierto que ese estilo a uno lo lleva. Por ejemplo, a mí la hoja en blanco me lleva. Tengo una tendencia al realismo mágico, digamos, a escribir algo que no es cierto, que no es real, excepto el cuento que les voy a leer ahora, que es demasiado real, demasiado cruel. Pero yo creo que esa voz interior es directamente proporcional a cuanto uno vaya leyendo. Yo creo que eso se va reformando, tiene más caudal, tiene más importancia. Siempre la tendencia va a ser a algo. Por ejemplo, yo antes había empezado con poesía, me di cuenta que no era mi estilo. Intenté novela, también me di cuenta que no era mi estilo. Y me siento cómoda en el relato. ¿Pero qué tipo de relato? Me gusta el relato con realismo mágico, me atrapa.
No es que yo diga, hoy me siento y escribo tal cosa, no, la hoja me lleva, el cuento me lleva y bueno, tiendo a eso. La idea es aprender el final, siempre es lo mismo. Yo calculo que ahí apunta mi estilo personal, pero creo que es algo que va cambiando. Estoy de acuerdo con lo que la mayoría ha dicho. Gracias, Margarita. Pablo, ¿estás? Estoy. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Un honor estar acá compartiendo con toda la gente. Y en particular, en cuanto a la pregunta, también me parece que lo que han dicho es muy atinado. Uno, o por lo menos en mi caso también, uno empieza escribiendo de acuerdo a lo que ha leído. Imitando o tratando de generar esos climas, de generar eso que a uno le pasó, generarlo uno a otro. Y creo que con el tiempo lo que intenta después es diferenciarse de eso y poder encontrar esa voz que es uno, ¿no es cierto? Bueno, de ahí a lograrlo hay un gran trecho y veremos, el tiempo dirá qué pasa con eso, pero me parece como el camino... Me parece ese, ¿no es cierto? Empezar con lo que uno admira, en mi caso Edgar Allan Poe, Lovecraft, Borges, tratando de generar eso que me generan ellos a mí, y bueno, y después tratar de generarlo con los recursos propios, con lo que a uno le sale y con las palabras que a uno le aparecen. Si uno lo logra o no, bueno, el tiempo lo dirá. Vero, los 6 han respondido la primera pregunta. ¿Cómo continuamos? Ahora continuamos dándole la palabra a Iris para que nos lean las 3 personas que faltan. Excelente la bueno. ronda de respuestas. Yo me quedé esperando que siga el conversatorio. Vamos a invitar entonces a Margarita Borcela de Chubut para que nos lea su cuento. Bueno, voy a leerles un cuento que surgió en el departamento de estudiante de mi hijo, en La Plata. Cuando uno escapa la mirada por el balcón, ¿no? Y deja que vuele la imaginación. Y lo titulé Nudos. Es un cuento que me dio mucha satisfacción porque fue primer premio en el certamen de San Antonio de Padua de Buenos Aires. Y dice así: la ventana abierta dejaba pasar el aroma de los tilos, que eran amacados por una suave brisa de otoño al departamento de estudiante. El ambiente era perfecto. Con pinceles en las manos, bajaba del cielo un mar de rojos y violetas que en ese momento bañaba a las nubes. Inesperadamente, el timbre insistente lo interrumpió. En ese instante, todos los sueños de su primera muestra en la Facultad de Bellas Artes se derrumbaron, como una luz. Tenía solamente 18 años. Debía alistarse en la Marina y partir hacia el sur. Con la furia agazapada entre las manos que saltaron como locas sobre la tela, quedó la última pincelada roja. Solo el viento como un fantasma corría de un lado al otro en la inmensidad de ese mar helado que lo llevaba a lo desconocido, a lo inesperado, mientras el miedo enroscando a la garganta lo iba consumiendo. Si bien se alistó en un grupo de infantería de la Marina, lejos estaba del duro entrenamiento de los hombres del B-5, a quienes, acostumbrados al frío y al viento, les era familiar esa costa que comenzaba a verse detrás de un cielo de plomo rayado de lluvia y tormenta. A medida que el barco se acercaba entre relámpagos del cielo y los misiles de los Harris que aparecían por todos lados, se encontró con el mismo infierno. Desde la enfermería, lugar que le había asignado como ayudante, vio los primeros muertos que él mismo cubrió con frazadas, mientras otros caían al mar. Entre esa ilusión y desilusión, el frío, el hambre y el cansancio no impidieron el seguir ayudando a respirar la última gota de aire a los caídos, sin importar
el color de la tela que los abrigaba. Día tras día, semanas tras semanas, fueron muchas las palabras acompañadas por el último aliento que guardó, pincelando el alma con los colores del dolor y de la incomprensión, de no saber por qué estaba allí. Igual, las fuerzas llegaban para él, para continuar, para estar. Las bombas atravesaron al barco y el mar se apoderó de muchos cuerpos que aún latían. El suyo era uno de esos. Con una pierna gangrenada por el congelamiento del pie, lo encontró el sol del mediodía en una playa aferrado al listón de madera que lo mantuviera con vida. Solo el océano sabrá por cuánto tiempo. En la frontera del delirio, la vigilia y el sueño, súbitamente entre las crestas de las olas, como suplicándole rescate, vio la soga con la que cada nudo recordara a un compañero caído por las ráfagas del enemigo o caído por un abismo interior. Esa soga con la que saltara para escapar del fuego y le mantuviera el impulso vital por sobrevivir. Se prendió a ella, cada nudo cobró vida, se arrastraban suplicando de frío, de hambre, de pena cuando veía caer cuerpos al terminar sus rastros sobre la tierra helada y ensangrentada. Despertó en la cama de hospital, con la soga junto a él y una pierna menos, dispuesto a continuar el cuadro. Aún con los bramidos de la guerra entre las manos que nunca lo abandonaron, pegó la soga en la tela y con un grito del dolor engrosó la pincelada roja de aquel atardecer de otoño. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Intensísimo cuento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy emocionante. Vamos a invitar a Pablo Tolosa a leernos su cuento. Margarita, te invitamos a silenciar el celular, por favor, que hace como una interferencia. Ay, muchas gracias. Bueno, voy a leer un cuento que se llama Canal Animal, que es parte del libro Malditos Animales. Hace 2 días que estoy de vacaciones. Hacía mucho tiempo que las necesitaba, pero el quehacer diario y ese plus de obsesión que suelo agregar a las cosas que hago impedían que tuviera el digno descanso que merece alguien con la dedicación que mi profesión requiere. Dirijo la filial local de un gran operador de cable de televisión satelital. Actualmente hay 42 señales que retransmitimos desde nuestros estudios. Es un servicio de 24 horas por 7 días y suele haber problemas todo el tiempo de muy diversa índole. Económicamente el trabajo es muy bueno, así que no me quejo. Ayer estuve acostado leyendo el final de una novela que había dejado inconclusa hacía más de 4 meses. A la noche fui hasta el centro en auto, estacioné y caminé un rato sin rumbo. Después comí mariscos en un restaurante de moda y volví a casa. El cuerpo tarda en relajarse cuando se interrumpe una tarea tan intensa y demandante. La mente sigue resolviendo problemas que quedaron pendientes y para mí es difícil cambiar de tema. Por eso es que hoy dormí hasta esta hora. No quiero pensar en nada aunque prendo la tele. Me prometo que solo voy a ver programas, no estadísticas de encendido, cantidad de películas rentadas o inconvenientes con subtítulos. Quiero ver el resultado de los partidos de fútbol, con quién sale la vedette de moda y si va a llover a la tardecita, solo eso. Empiezo a recorrer la grilla con el control buscando algo que me atraiga. La sintonía me lleva de los noticieros a los canales de interés general, de ahí paso a los deportes, navego los canales eróticos y los internacionales. Cuando la grilla debería recomenzar y encontrar los canales de aire, encuentro una señal nueva. Me sobresalto. Físicamente es como una descarga de adrenalina que me hace sentar y quedarme viendo la pantalla buscando una explicación a lo que veo ahí. En el canal 137, que debería estar definitivamente vacío, pues la concesión de señales solo cubre hasta el 122, tengo la imagen de una sala de estar. Parece que alguien ha instalado una cámara casera y está transmitiendo una escena surrealista. En el sofá, ubicado de frente a la cámara, hay un mono sentado con un control remoto en la mano.
El animal parece estar mirando de frente a la cámara, como si ella fuera un televisor. Saco las sábanas y me siento a los pies de la cama. El mono sigue mirando hacia la cámara. No me doy cuenta si la transmisión tiene sonido o no, así que apunto el control hacia la tele y subo el volumen. El simio hace lo mismo que yo. Compruebo que efectivamente hay sonido de origen. Tengo que llamar a la oficina y preguntar si están viendo esto. Supongo que no, porque en ese caso me hubieran llamado. Doy un salto para buscar el celular y entonces el mono se asusta. Hace el cuerpo hacia atrás y apunta con el control. Supongo que fue una coincidencia. Voy a la cocina y vuelvo con el teléfono. El animal se ha parado y está a centímetros de la cámara, como buscando algo. Cuando regreso, se vuelve al sillón y apunta con el control remoto. Veo la barrita verde del volumen que baja hasta quedar casi en cero. Entonces, con mi control, vuelvo el volumen al nivel que lo había dejado y me quedo esperando. Mi cabeza está a punto de explotar. Lo que suceda a continuación puede mandarme derecho al manicomio. El mono levanta el brazo, dirige el infrarrojo hacia adelante y vuelve a bajar el volumen. Me quedo en blanco, petrificado. Ahora vuelve a apuntar con el control y aparece en la pantalla el parlante tachado. Y ahí quedo sordo. El miedo empieza a invadirme desde cada rincón. El pánico me desencaja. Se me cae el teléfono. Lo veo pegar contra las baldosas negras, pero no lo escucho. Miro la pantalla y el animal sigue con el brazo estirado hacia la cámara. Veo que mueve los dedos y la señal de color aparece y baja hasta desaparecer. Y ya no veo los colores. Busco con la mirada, pero solo hay sombras. Me doy cuenta de que subió el contraste y empiezo a ver manchas blancas y negras. Quiero escapar de acá, pero el mono cambia de canal. Bueno, así vienen los cuentos. Muchas gracias, Pablo. Hernán Lasque, de Neuquén, tu turno para leernos el cuento. Bueno, el cuento que voy a leerles está inédito y se titula Póster. El ancho palmo de luz que se proyecta a través de los vidrios revela pelillos suspendidos en el aire. La repentina sequedad en su garganta le induce un involuntario carraspeo. El salón está impecable, pocos pelos en el piso caídos de la gris cabellera de una anciana señora se reparten en la superficie de manera despareja. De las paredes cuelgan retratos de actores y actrices de otro tiempo, diferentes modelos de corte. Hay también un artefacto de esos que le hacen fantasear teletransportaciones, un casco anaranjado con un acrílico azul transparente como visera, por el cual tanto puede ser abducida la persona que allí introdujere su cabeza, como acaso verse víctima de algún jíbaro y salir con el cráneo reducido del salón de belleza. Pero como de ninguna manera es esto una ficción científica, nada de ello es posible. Conllevaría un excedente mencionar que todo transcurrió sin fricciones propias del género, puesto que ninguna partícula fue desmaterializada o abducida en aquella peluquería común y corriente de un barrio al borde de una ciudad cualquiera. La señora que acaba de concluir el turno se pone de pie y su nubecita de pelos parece orbitarle el cuero cabelludo, una membrana de raíces capilares finísimas. Toma un espejito de mano, evalúa el corte en la nuca y da su afirmativo veredicto con un regio Eduardo, al tiempo que chasquea la lengua como si un filamento rebelde le molestara entre los dientes teñidos por el rouge. Él, que ojea sin interés una revista, si mirara hacia la ventana, vería por el reflejo cuando la señora saca su dinero, paga, aprieta suave las manos del peluquero y por fin se dispone a retirarse. Que tenga una linda tarde, la espero el mes que viene, despide amablemente el peluquero. Al dirigirse a la puerta, que se encuentra justo al lado del sillón donde él está sentado, cruzan las miradas. Ninguno de los dos el menor gesto de saludo. El peluquero, Eduardo su nombre, lo dice el cartel pintado en la vidriera, Eduardo Coafer, y acaba de escuchárselo decir a la señora, lo invita a ocupar la butaca. Almohadón plano, cuerina roja y bordes con una borla de perlitas de tela negra. El calor del culo de la vieja permanece intacto. Se cuida de no tocar con su pierna directamente el plástico, no hacer contacto con su piel, sino que sea el jean de la bermuda lo que se apoye. La menor agitación en el ambiente y tendría a la señora incrustada en la garganta. Le sobreviene otro carraspeo. Contrae los hombros y en acto reflejo toca la punta de su nariz. De un cajón del modular, Eduardo Coafer extrae una capa de raso bordó y con despliegue acampanado le envuelve los hombros para disponerlo a la sesión. Él, tímido y astuto,
Siente el abrojito que cierra la capa en la nuca y la suave opresión de la tela que lo viste, el raso en los muslos y gradualmente adherirse a las pantorrillas. Desea que todo fuera nuevo para él, el peine, la tijera, el gran espejo. No obstante, debe contentarse con una ligera limpieza de los elementos y con ver su rostro en el mismo lugar en el que se reflejaba el de la señora. El peluquero se mete en un baño, al fondo del salón, enfrentado al espejo. Deja la puerta entreabierta. Al costado hay otra que está cerrada. Mientras aguarda, observa a su alrededor y compone un inventario mental. 3 tijeras sobre un paño negro, 2 navajas, un cepillito blanco, 3 rociadores, un talquero muy pituco, 2 maquinitas y otros utensilios propios del oficio y el espacio, un televisor, una pequeña radio y revistas con fotos de diferentes cortes para hombres y mujeres. Secándose las manos con una toallita descartable, Eduardo Coafer vuelve al centro de la escena. Suenan sus pasos a mocasines, a taco y media suela. Se detiene detrás suyo. Estira el brazo por sobre su hombro derecho y toma un spray para humedecerle el pelo. Lo despeina ligeramente con los dedos. Instantes después, sobre su cabeza, escucha el laborioso de la tijera y el peine. En el espejo todo sucede a la inversa. No alcanza a entender de qué lado siente los tijeretazos. Juntando peine y tijera en una de sus manos, vuelve a batirle el pelo con la otra. Luego va hasta la ventana y entrecierra la persiana diciendo: «El sol a esta hora no se soporta». «No te molesta, ¿verdad?», agrega sin esperar respuesta. Él aprovecha para borrarse una obstinada picazón en la nariz. «Tenés cara de estar molesto», dice y prosigue con el corte. No habla a un volumen normal, sino más bien bajo, sin mover demasiado los labios, como si en la pieza contigua al salón alguien no debiera escuchar demasiado. «No creo que seas tímido», retoma. «¿Te sentís incómodo? ¿Prendo la tele? ¿Música? ¿Qué te gusta?» «Así está bien», responde. Mira en el espejo el color de la capa, el raso bordó envolviendo sus rodillas. Se encuentra los ojos, serenos, los labios sellados, el semblante sensiblemente diferente. El pelo, húmedo y frío, contrasta con el calor en la frente. Eduardo Coafer estrecha la distancia y le apoya su pelvis en el antebrazo. Él lo retrae sin brusquedad y seca debajo de la capa la palma de su mano en la bermuda que lleva puesta. Sus pensamientos, como una bola de flipper, entrampan cada movimiento del peluquero. Evita verlo, lo adivina. Se mira al espejo como buscando una fuga interna. El retiro a un recuerdo es una técnica que lo ayuda para evadirse cuando se siente desordenado. De la calle vienen pocos ruidos, un auto que acelera, un caminante por la vereda, el trinar de algún pájaro siestero. De pronto ve algo que anteriormente no había reparado. La puerta de entrada al salón es de vidrio esmerilado color verde. Con el efecto del sol detrás y el afuera y los árboles y las irregulares sombritas moviéndose, el verde lo derivó caprichosamente al recuerdo de la accidentada búsqueda de una luz de este color en un campamento de estudiantes en las sierras de Unquillo, en Córdoba. Se disputó en aquella ocasión una competencia nocturna consistente en encontrar luces y sonidos que los líderes del campamento, escondidos en el monte, movían de un lado a otro en la oscuridad. Se conformaban grupos que al mismo tiempo salían disparados con una lista de lo que debían ir hallando respetando su orden. Una luz blanca, una roja, una verde, un silbato, una lata, elementos que los líderes del campamento manipulaban a su antojo. Ganaba el grupo que la completara primero. La luz verde fue la última en la lista que a su grupo le había tocado. Se apagaba y reaparecía en otro sitio. Volvía a desaparecer. Trepando con su grupo llegaron a una capilla, una cripta de base circular en la que 3 péndulos operaban como sismógrafos. Entraron 2 del grupo con él, pero salieron enseguida ya que se les había advertido que no debían ingresar y mucho menos por la noche. La capilla, construida un siglo antes por una orden jesuita, había sido cerrada tras la súbita migración de sus integrantes. Los pobladores de la sierra cuentan que durante la noche los frescos que recubren la bóveda se desprenden de las paredes. Se detuvo a mirar si las figuras pintadas y ninguna se movía. Afuera, la luz verde había vuelto a brillar unos metros más arriba y allí se dirigió el grupo. El brillo verde, escurridizo en la oscuridad, volvió a ocultarse esta vez a escasos metros de donde él se encontraba. Dio largas zancadas entre los pastos altos sin quitar los ojos del lugar donde la luz se había apagado por última vez. Exaltado, solo vio el alambre de púas cuando le rajó la carne en el pecho. Sangró de a chorros y cayó a tierra. De espaldas en el pasto, sintió las voces de sus compañeros como en retirada y comprendió que se estaba desvaneciendo. Reaccionó más tarde en una salita pegada a la capilla. Las paredes eran celestes. Al despertar,
Una chica que limpiaba la sangre derramada en el piso, sin proponérselo, lo animó a sonreír. Voy a rebajar un poco más a los costados, irrumpió el peluquero. Acá, ¿te parece? Y se apoya sobre su brazo nuevamente, esta vez cerca del hombro. Él no se mueve. Recibe el impune desplazamiento del hombre en su pequeña espalda. El peluquero continúa con los retoques del corte y se detiene luego delante suyo. Le hunde los dedos en el pelo. Dice que tiene mucho y muy buen cabello. No dice pelo, dice cabello, piensa él, con la nariz a la altura del cinturón que sostiene el pantalón pinzado beige del peluquero, que ahora toma un cepillito blanco de blandas cerdas, le levanta con 2 dedos el mentón y repasa suave y gentil el cuello, cuidando de eliminar todos los pelillos pegados a la piel. Por último, con una toallita en cada mano, mete la yema de sus dedos haciendo un diminuto movimiento circular en el interior de las orejas. Sus ojos se han detenido ahora en su propio pelo, Sus ojos se han detenido ahora en su propio pelo disperso en el piso. La imagen lo lleva de vuelta a un quillo, al momento preciso del despertar de la anestesia y el shock, a la habitación celeste, a los 3 péndulos de la cripta, al oscilar entre el recuerdo y el presente real frente al espejo, entre el reflejo y la intimidad de su pensamiento, viéndose la propia cara en el instante en que cruje la tijera y la mano húmeda de Eduardo Coafer lo toma del maxilar inferior, firme y blandamente unos segundos para retocar el contorno de las orejas. Al amparo de la capa, busca la cicatriz de los alambres de púas, toca con su dedo la piel lisa de ese gusano en el pecho, ese corpúsculo de imprecisa sensibilidad. Son los pensamientos y el tiempo los que oscilan. Las 3 tijeras están otra vez prolijamente ubicadas sobre el paño negro. El peluquero frota 1, 2, 3, 4 veces su navaja en una faja de cuero. Remarca las patillas y el contorno en la nuca. Lo ve buscar un espejito de mano. El espejito de mano. La huella encremada de la vieja sigue en el mango. No puede evitar olerlo cuando el peluquero lo ubica en diferentes posiciones para que pudiera verse. Huele a pomada, a resbaladizo. Mírate atrás. ¿Te gusta? ¿Te parece bien? Así está bien. Son sus 3 palabras. Perfecto, celebra el hombre viéndolo a los ojos en el reflejo mientras deja el espejito paleta en su sitio. En el mismo movimiento, al traer hacia sí de vuelta el brazo, detiene y apoya la mano en el hombro del joven. Se miran a través del espejo. Él desvía la mirada. El peluquero se retira nuevamente al baño a lavarse. La puerta queda entreabierta. La de vidrio verde a la calle y la otra permanecen cerradas. Se escucha el desparejo sonido del agua golpeando las manos y la losa. Por fin la otra puerta parece abrirse, pero nadie asoma aún tras la mano en el picaporte. Una mano fina y sin pelos que se oculta en silencio. El peluquero está detrás de él otra vez. De la puerta, la mano y la voz femenina que se anuncia con un suave permiso, emerge Natalia, mi colaboradora, anuncia el hombre. Espero volver a verlo pronto, joven, termina diciendo y desaparece por donde acaba de ingresar Natalia. Natalia barre los pelos del piso, los acumula en una palita de plástico celeste y deja todo en un rincón. En 3 pasos se para frente a él, sonríe por cortesía y rodeándole el cuello con sus brazos, desprende en la nuca el abrojito de la capa. Huele a chicle de uva. Muchas gracias. Bueno, Iván, Vero, ¿tienen ganas de preguntar? Sí. Ustedes son los preguntones. Quedé expectante y fabuloso, ¿no? Anodado he quedado. Me encantó. Sí. Vero, te veo aquí abajo, en la pantallita abajo al lado de Iris. ¿Querés hacer alguna otra pregunta para ir cerrando que este Patagonia Lee, este encuentro? Como no, la verdad que los dos quedamos aletargados con la lectura de Hernán. Muy buenas las 3 lecturas, muchísimas gracias. Y la pregunta es, cuando escriben un cuento, ¿cómo se dan cuenta o cuáles son las sensaciones para saber que ese cuento está terminado? ¿Qué pasa en el momento de la escritura cuando dicen, bueno, hasta acá, este es el cuento quedó listo para que pase a otro proceso que ya no es el de escritura, sino el de revisión o el de publicación?
vayan abriendo sus micrófonos y conversamos un ratito. Me encanta la pregunta, Vero, porque es la pregunta que tengo siempre adelante mío. Yo creo que mi cuento está terminado cuando logré ese final inesperado. No siempre pasa rápido, a veces te pasa al principio, a veces tardan días, semanas, meses quizás. Pero cuando yo logro lo inesperado, lo impactante del final, digo, bueno, hasta acá está. Ahí termina y después comienza el proceso de corrección, lógicamente. Muchas gracias, Margarita. No, por favor. No, yo ahora. Dale, Bueno, Diana, te escuchamos. Sí, es un poco la rutina. Yo pensaba, digo, voy a preguntarle a cualquiera de los excelentes cuentistas que he escuchado y conocido hoy, ¿qué rutina tienen? Bueno, forma parte de la rutina esa pregunta tuya, ¿cómo das por terminado un tema, un cuento en este caso? Bien, a veces las temáticas, y me hace acordar lo que dijo antes Hernán o Pablo, alguno de los cuentistas anteriores, que la temática lo busca uno, es cierto. Yo no planifico demasiado, a ver, de qué voy a escribir. Me ha pasado que a veces escucho una frase en televisión y me quedo con esa frase varios días. Puede ser que yo haga otra tarea y sin embargo queda esa frase en mi mente y cuando puedo, hace tiempo que las clases me dejaron más libre, la escuela que era mi labor cotidiana y mi sustento, me dan más tiempo ahora porque estoy jubilada, pero quedaba esa frase mucho tiempo y también por momentos, por días, por tardes o no continuadamente, sino cuando podía retomaba el texto que ya estaba escrito, aunque no sabía hacer la versión definitiva, pero mi trabajo es un fragmento y corregir, no todo junto y terminarlo y recién mirar todo el cuento en su extensión completa, sino que mi costumbre era, o es, en este sentido, que están preguntando en la actualidad, porque tengo cuentos de hace varios meses, no soy de que escribir todos los días o todas las semanas. Entonces, miro y digo, sí, hasta acá llegué. Y en mi caso, siempre me imagino un lector invisible, que es otra de las preguntas. Si uno cuando escribe se imagina que alguien puede haber leído o esté leyendo ese texto. Sí, siempre estoy pensando en un lector y si entiende y comprende y se cautiva, ojalá, con ese relato. Muchas gracias, Diana. ¿Luis? Sí, en mi caso, por lo menos no digo que sea algo universal, pero en mi caso me di cuenta cuando termino, cuando ya no tengo más que exprimirle al personaje. A mí el personaje me marca el final, ni siquiera yo. Cuando ya no tengo más nada que exprimirle, como dijo el personaje, cuando ya no logré yo, el personaje logró lo que quería hacer, o el antagonista logró lo que quería hacer, depende de qué se trata el cuento, yo creo que ya termina ahí. Yo creo que todos hablamos, los cuentistas por lo menos, yo creo que todos contamos un conflicto. No contamos por ahí mucho sobre quién es el personaje, por lo menos yo como cuentista a mí mucho en los cuentos el personaje no me interesa cómo se llame, suelo no ponerle nombres, me interesa el conflicto. En las novelas que también suelo escribir sí me interesa más el personaje, llenarlo un poco más, darle un poco más de vida. Pero a mí me marca un poco más el personaje. Cuando yo también me pasa lo mismo que a Diana, que uno está permanentemente atento a todas las influencias que tenga en la vida, a una frase de la televisión, a una frase de un cuento que estoy leyendo, a cualquier cosa que nos diga, que nos cuenten algo, una anécdota, lo que sea, siempre puede llegar a ser una idea o una imagen. Y cuando partiendo de esa imagen comienzo a escribir, por ejemplo, como para hacerlo, se cortó la luz en Río Gallegos, se cortó la luz y estuvimos 6 horas sin luz. A mí no me molesta, yo puedo vivir sin luz,
pero me imaginaba qué estarán haciendo a las personas que están tan necesitadas de las redes sociales. Y bueno, digamos, ideé un personaje, porque para mí todo empieza así. Tampoco sé a dónde voy a llegar, a dónde voy a ir, como también decía Diana, estoy de acuerdo con ella en eso. Yo tampoco sé a dónde voy a terminar con el cuento. Sí parto a través de un conflicto y un personaje. La idea es que que el conflicto de alguna forma lo daña a ese personaje. Eso es lo que yo busco hacer, que el conflicto no puede ir junto, para mí, con el personaje. Normalmente siempre el conflicto va en contra de quien es. Trato de a veces de hacer eso. Si el conflicto va a ser un corte de luz, no puedo hacer un personaje que no le importe, si no tengo un conflicto. Entonces trato de planificar un personaje que le cueste el corte de luz, y esa comunión va sola. Va sola. Yo lo que yo tengo que hacer es seguir ese personaje y escribir todo lo que le está pasando, todo cómo le afecta eso. Y yo creo que todo lo que nos afecta a nosotros como personas termina también. En algún punto termina con una solución, es decir, encontrarle una solución al problema, o que el problema nos encuentre a nosotros y nos consuma. Entonces yo creo, para volver a eso, el final a mí me lo indica prácticamente el personaje, no, yo no lo decido. Y también estoy de acuerdo, y yo también lo hago, eso de pensar en un lector ideal, lector constante, lo llama Stephen King, que él también da ese consejo a los escritores jóvenes, que piensen en un lector constante, y que piense si ese final le va a afectar a ese lector, o lo va a... depende de lo que quiera lograr, ¿no? Si la idea es que ese lector le guste, se sienta feliz con el final, o todo lo contrario, que sienta que hay dolor en ese final. Yo creo que sí, siempre. En todo cuento pensamos en un lector ideal, en decir, cuando éste lo lea voy a ver la reacción que haga porque es para él, ¿no? Así que también estoy de acuerdo en eso, que uno piensa en un lector, ¿no? Sí, Muchas coincido gracias. perdón. No, Alejandro, dale. Ok, coincido con el tema de este lector imaginario. A ver, uno por ahí hoy está muy en moda escribir también por redes sociales, yo lo hago, y tengo algunos lectores señalizados que, bueno, veo sus reacciones y sus respuestas, y tampoco es que me baso o voy acomodando mi escritura y mi proceso de escritura a estos lectores, sino que existen y son reales porque cuando publico en las redes sociales hacen comentarios o reaccionan. Pero también hay otro lector que es imaginario e irreal, que lo creamos nosotros. Pienso, no sé, a mí me pasa, que los creamos nosotros y que son lectores que uno imagina en lo que está escribiendo, sobre lo que está escribiendo. Y es inevitable, me parece que es inevitable imaginarse una posteridad y unos ojos leyendo el texto ese. Y a lo que respecta a la pregunta, ¿cómo seleccionamos el final? En mi caso, a veces, si es muy bueno, lo dejo. Si no, reviso la parte final del texto y corto. Yo escribo mucho con tijera, entre comillas. Y veo y pruebo. A ver, lo corto acá, vuelvo a leer, y si queda bien, capaz es una sorpresa. A veces me sorprende ese trabajo de anular palabras, de cortar, de sacar a veces en los finales, más que nada, me sorprende y me resulta. Cuando ya encuentro la sorpresa, ahí estoy de acuerdo con el texto. Eso, por lo menos a mí, me pasa así. Muchas gracias, Alejandro. Hernán, Pablo, no sé cuál de los dos quiere tomar la palabra. Bueno, voy yo, Hernán. Bueno, en mi caso por ahí es un poco distinto a lo que vienen diciendo, si bien la idea de la sorpresa en el final es fundamental, me parece, en lo que es un cuento. Pero no escribo para mí, básicamente, y si yo creo que si me gusta el final, así como no sé cómo empieza, digamos, la historia, en eso creo que estamos todos en la misma, la historia viene
y como viene la historia, viene el final en algún momento, que no quiere decir que venga en el mismo momento, porque sí, efectivamente hay veces que por más que un cuento tenga una carilla, tardás un día en escribir media carilla y 6 meses después para escribir la otra media. Pero me parece que en lo que es cuento, la sorpresa es lo que define al final, y si me sorprende a mí, yo creo que después puede sorprender a los demás. Pero básicamente es eso, que me sorprenda a mí y que me guste. Después lo que viene después, porque también tengo un montón de textos, digamos, que no lee nadie porque no están publicados ni tienen esa intención. Después, bueno, en todo eso que se produce habrá alguna selección que agarre lo mejorcito, digamos, y se pueda hacer un libro con suerte. Pero bueno, esa es mi mecánica también. Muchas gracias. Bueno, sí, estoy un poco más cercano a lo que Pablo dice. Creo que el primer lector es el autor, incluso el narrador que el autor crea para relatar esa historia. Y en cuanto al final, a veces uno de antemano incluso puede llegar a conocer el final, lo cual no significa que el cuento esté terminado. El trabajo es hacia adentro de la escritura, hacia el interior del texto. Y también hay diferentes tipos de cuentos y relatos, me parece. Hay relatos de estructura más tradicional y otros que tienen finales más abiertos, y ahí cabe la posibilidad en el trato con la escritura, va apareciendo o puede aparecer ese final que previamente no estaba concebido. Y creo que también está relacionado, volviendo a la pregunta anterior de la voz, creo que, al menos a mí me pasa, a mí me gusta trabajar el tono. Es decir, si encuentro un tono, que a veces me lo da una sola palabra o una construcción, puede ser un tono jocoso, un tono melancólico, un tono... Pero eso quiero decir con tono, eso me va activando algo para desarrollar ese texto, ¿no? Y de esa manera me descalzo del final o eso que parece ser que a los cuentistas nos apura en el sentido de que no. Bueno, a ver, ¿hacia dónde los llevo? Pero, repito, hay diferentes estructuras de cuento, me parece, y de relato. Hay historias que se nos vienen, nos abordan, como venimos escuchando, diciendo, como si fuera algo onírico incluso, y después otras que uno va en el tratamiento con la escritura misma del texto y el tono, repito, va apareciendo una historia. Ese tono nos va demandando a través de sus personajes y demás. Así que, bueno, por ahí va, creo, mi pensamiento. Pero ¿nos queda alguien más por responder? No nos queda nadie más, contestaron todos y la verdad que muy interesantes las respuestas de cada uno. Así que te doy lugar, Iván, para que nos compartas qué está pasando en el chat. Bueno, muchos saludos. Sí, muchos saludos van dejando en el chat. Graciela Cross, que felicita a todas y a todos. Los mensajes son todos de las interesantes lecturas que hemos tenido hoy en este Patagonia Lee. Creo que nuestra parte del trabajo en este Patagonia está cumplida, Vero. Creo que tiene que continuar Iris o Alicia. Va, entonces, continúa Alicia, que tiene una propuesta bellísima. Hola, bueno, buenas tardes. Un placer como siempre cada Patagonia Lee, cada propuesta. Y ahora vamos a compartir. Ojalá que la tecnología nos ayude. Vamos a compartir algo con ustedes. Generalmente en cada Patagonia Lee intentamos realizar un cierre que dé cuentas de alguna estrategia lúdica, de algún registro sobre lo que aconteció en el encuentro. Queda como una especie de sello, ¿sí? De sello
que nos invita a recordar lo que aconteció en cada encuentro. En esta oportunidad, Tierra de Cuentos, elegimos una dinámica que, si bien no es específicamente un cadáver exquisito, se le parece bastante. Y tuvimos en cuenta el número 29, porque hoy es 29. Entonces, al reunirnos en este 29 de octubre, pensamos en pedirle a cada uno de nuestros lectores, escritores, la línea número 29 de su texto. Vamos a ver qué sale. Entre tanto, la sal fina, la pimienta y el perejil picado saborizarán los bifes jugosos que ya se retuercen sobre el fuego implacable. Esta isla no es mía, pero podés quedarte y componer tus canciones acá y salir a caminar cuando quieras. 200 metros, cuando quieras, Lauriane. No me acosté a dormir hasta que el sol despertó por el horizonte. Recordar a un compañero caído por las ráfagas del enemigo o caído por un abismo interior. No me doy cuenta si la transmisión tiene sonido o no, así que apunto el control al tele y subo el volumen. El simio hace lo mismo que yo. Él, tímido y astuto, siente el abrojito que cierra la capa en la nuca y la suave opresión de la tela que lo viste, el raso en los muslos, las rodillas y gradualmente adherirse a las pantorrillas. De este modo, queríamos dar un cierre nuevamente a este Patagonia Lee, que reúne en estas líneas 29 de cada uno de los textos que compartieron los referentes de Patagonia, esta especie de surrealismo, de dadaísmo, si se quiere un poco, ¿no? De cadáver exquisito, para conjugar en cada línea un pedacito de cada una de nuestras jurisdicciones a través de la voz de nuestros representantes. Creo que Patagonia Lee queda como un sello que va más allá de la lectura y de la escritura y de una región. Estamos súper orgullosos y recién reflexionábamos en el equipo, porque esto es una construcción permanente, porque cada instancia es una celebración para nosotros de encuentro. Ya contamos que a veces son las 11 de la noche y tenemos que reunirnos, chicos, y nos juntamos y vamos y cómo vamos a hacer y demás. Y esto le da una impronta que fue tejiendo en nosotros un afecto, un cariño muy especial por este encuentro. El Patagonia Lee para nosotros es un encuentro especial, es un encuentro que, como se dijo al principio, reivindica la palabra de aquellos autores que por ahí no tienen tantas oportunidades de publicar sus obras o que no son tan difundidos, algunos sí, otros no, y ese eclecticismo, esa mezcla, esa propuesta de llevar la voz de Patagonia, no es solamente para Patagonia, sino es para toda la Argentina. Y sabemos también que muchas veces trasciende, ¿no? Porque esto queda grabado en cada una de las páginas web del plan de lectura, porque a partir de la genialidad del primer Patagonia Lee, que Iván siempre nos está impulsando a ir más allá y nos desafía, y sabemos que cuenta con un equipo maravilloso. Yo recién decía, Tomás Watkins siempre incondicional, hay gente que siempre está acompañando, apoyando, y eso también para nosotros es un impulso a continuar y a sostener. Natalia hablaba de esto, ¿no? Sobre la importancia de sostener las acciones. Estamos muy orgullosos del Patagonia Lee, que está pronto a cumplir su primer año de vida, y eso también nos emociona mucho. Nos emociona muchísimo, porque
han sido contextos muy adversos, y porque yo a Ale Pintos lo cruzo en Río Grande, lo conozco, sé cuánto mide, ¿no? Hemos conversado, pero al resto, prácticamente a ninguno, no nos hemos visto jamás la cara. Y todo esto fue construido a través de nuestro vínculo por este medio. Y cada vez nos emociona más, sinceramente, pensar en el momento del encuentro. Nos emociona y nos alegra. Realmente ha sido una tarde encantadora. Gracias, gracias por acompañarnos, por participar. Este encuentro queda grabado y se convierte en un recurso más para los mediadores de lectura, así también como las publicaciones que surgen a partir de estos encuentros, que retoman las lecturas que nos han regalado con sus propias voces, autoras y autores, y se convierten en un dossier que retoma a esta literatura Picada Patagonia Lee. Así que con queremos que llegue a todas las escuelas. Luciana, si me permitís, abran micrófonos, por favor, y aplaudamos, como siempre, a los autores y que el aplauso se escuche, que no sea solamente virtual. ¡Bravo! Algún día vas a leer. Agradecer a los escritores y a las escritoras que ya estuvieron en los Patagonias Lees anteriores y se suman a escuchar los nuevos Patagonia Lee. Así que también agradecer a todos aquellos y aquellas que nos acompañan. Tomás no va a leer. Agradecemos, pero yo sí voy a retomar brevemente unas palabras de nuestro querido Edgar Morisoli, que seguramente que si estuviera acá en este encuentro nos diría: me niego a todo a Dios, que el fuego quede encendido, el mate tibio, la mesa larga, pronta, y la última estrofa suspendida en el aire. Gracias, gracias por este Patagonia Lee. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.